Bueno, terminamos con el bloque de María y ahora queda las últimas 7 lecciones que... No puedo meter los pies acá. Las últimas 7 lecciones que vamos a dar sobre el conocimiento de la persona más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto que fuera habla de las 12 lecciones preliminares para conocer el mundo, no solamente para conocerlo, sino para poder desprenderse de este espíritu del mundo, decir, bueno, esto me aparta de Dios, lo tomo y lo dejo, digamos. Monfort propone vaciarse para que vaciando ese espíritu podamos ser llenos del Espíritu Santo. Algo también muy importante después, las 7 lecciones de conocimiento de uno mismo, saber quiénes somos, digamos, con qué armas contamos. A un músico antes de tocar le dicen qué instrumento va a tocar. No es que se sube al escenario y a ver qué me dan. O sea, tiene que saber con qué toca, digamos, si tiene las cuerdas, si no las tiene, si está afinada, si la tiene que afinar, desafinar, cómo es el tema, digamos. Después, el medio, diríamos, por el cual vamos a ir a Jesucristo, que es el conocimiento de María. Y por último vamos a ver el conocimiento de Jesucristo, que es nuestro fin último, sería aquello a lo que aspiramos los cristianos, que es ni más ni menos que la unión con Dios, uniéndonos a Jesucristo. Que eso ni más ni menos es el bautismo, unirse a Cristo. Y por eso la consagración a Jesús por María no es sino una renovación de las promesas bautismales. Aquellas promesas que hicimos de unirnos a Cristo por boca de nuestros padrinos, las renovamos, pero ahora unidos a María para que ella nos ayude a permanecer en esa unión. Porque la vida de unión con Cristo no se trata de unirse y ya está, sino que uno se une y se separa por el pecado. Y así hasta que moramos. El día que llegue la muerte, como muramos, así vamos a quedar para siempre. O unidos o separados. Por eso Jesús no dice solamente que el bautismo basta, sino que dice el que persevera hasta el fin se salvará. O sea, no es el que persevera hasta 15 minutos antes de la muerte, sino que el persevera hasta el fin se salvará. Qué fuerte. Por eso es importante conocerlo, y conociéndolo lo vamos a poder amar. Si yo le digo, bueno, si alguna vez, por ejemplo, que se casaron sin conocer, es un problema, digamos. Entre más se conoce uno, más se ama. Y lo mismo con Dios, entre más lo conocemos, más lo podemos amar. Y no solamente el conocimiento de la cabeza, sino el conocimiento en la oración. Eso produce un contacto de intimidad. Por eso vamos a ver quién es Jesucristo, vamos a conocerlo. Y esto cómo va a transformar nuestras vidas. La Santa Iglesia nos enseña esta verdad de que Dios se encarnó y lo que hizo fue revelarle a los apóstoles quién era Él, justamente. Y la Sagrada Escritura lo afirma, digamos. Y Cristo dejó una revelación que la retoma San Juan. San Juan podría haber dicho un montón de cosas. Por ejemplo, Dios es el omnipotente, Dios es el todopoderoso, un montón de cosas. Pero San Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, dice: Dios es amor. El Papa Benedicto escribió una encíclica con ese nombre, Deus Caritas Est, o sea, Dios es amor. Pero algo muy, muy importante entender, que no se trata de cualquier tipo de amor, porque hoy en día estamos acostumbrados a que se le diga amor a cualquier cosa, incluso a cosas muy, muy contrarias al amor, por ejemplo, el abuso, el uso. Y en la Sagrada Escritura hay diferentes términos para referirse a lo que nosotros entendemos por amor. Por ejemplo, está el término eros, que se refiere al amor entre un hombre y una mujer, o sea, el que se aplica al matrimonio sobre todo. Después hay un término que se llama ágape, que es cuando Cristo nos manda amar a los enemigos, nos manda amarlos para amor de ágape, ¿sí? A darnos sin esperar nada a cambio, y a buscar el bien del otro. Y después tenemos filia, que filia significa un amor de amistad. Cristo no nos pide el mismo amor para con nuestros amigos que para con nuestros enemigos. Recen por sus enemigos y háganle el bien, pero dicen anden al beso y a los abrazos y júntense a comer un asado y a tomar un vino con los enemigos. Es más, que sean prudentes, digamos. Si está tu enemigo, ¿no? Che, escuchábamos, toma unos mates, pum, te arrancó la cabeza, te envenenó el mate, digamos. No habla de ser ingenuo, sino esos términos. Sin embargo, cuando Dios
cuando San Juan afirma Dios es amor, utiliza este verbo, Deus caritas es, Dios es caridad. Y acá otro problema, tenemos mal interpretado el concepto de amor y tenemos mal interpretado el concepto de caridad. Porque caridad, ¿qué lo asociamos? Al asistencialismo, lo asociamos a la beneficencia, diríamos. ¿Por qué? Porque, bueno, relacionamos caritas con caridad, diríamos, entonces como que está muy reducido el concepto, diríamos. Y el amor de caridad es mucho más que darle algo al otro, como ya lo hemos visto en una lección. Y caridad tiene un significado más profundo. Implica un amor de oblación, de entrega, de donación, de entrega total de uno mismo por el bien del otro. Por eso decimos que la caridad es amar a Dios y por amor a Dios amar a los demás. Entonces yo por amor humano no soy capaz de amar a mi enemigo, pero por amor divino, por caridad, sí soy capaz. Porque no lo amo por sí mismo, sino lo amo porque Dios lo ama. Y eso es lo que me lleva a hacerle el bien incluso a mi enemigo. Y uno de los fines por los cuales Cristo se encarnó, por los cuales tomó carne, no solamente fue para salvarnos, que fue el principal para salvarnos, sino que Jesucristo se encarnó para revelarnos una realidad que a nosotros nos cuesta comprender, que a Antonio Yarzabal le cuesta mucho comprender. Y es que Dios nos ama. O sea, Cristo se reveló para darnos a conocer que Dios nos ama. Y por lo tanto, la fe católica consiste en creer en esto, en que la revelación de Cristo y todo lo que Dios preparó de antemano, lo que hablamos del designio de salvación, el plan de salvación que elabora con el pueblo judío, con Abraham y los patriarcas, es que Dios nos ama. Y no se trata tanto de un sentimiento esto, decir, bueno, yo siento que Dios me ama, sino de una certeza, o sea, creer que Dios me ama. Eso nos lleva a la fe, o sea, creer que Dios me ama. ¿Por qué? Como vamos a ver ahora, porque me lo demostró. Después, si yo lo siento o no lo siento, escuchá, amigo, te operamos la pierna, yo no sentí nada y no, estaba anestesiado. No, me lo operaron. No, te lo operamos, pero si yo no siento nada. No, es que estás anestesiado. No, pero yo no siento nada, no me lo operaron, opérenme. Pero no siento nada. Entonces, ¿no es cierto? Puede pasar eso. Pueden pasarnos cosas sin que nosotros las sintamos. Y esto es lo que pasa con Dios. Dios nos ama. El problema es que nosotros no lo sentimos. Pero la realidad es la realidad. No la puede cambiar nadie. Escuchá, acabas de tomar veneno. No, si esto estaba riquísimo. ¿Te tomaste un frasco con veneno? No puede ser, yo no sentí nada. Bueno, esperá unas horas y ahí lo vas a sentir. Entonces, como ya hemos visto, podemos llegar a la conclusión de que existe un ser superior. O sea, la cabecita sola, si es muy inteligente, puede llegar solo a deducir que hay un Dios, un ser superior, creador de todo, y que no fue creado por nada. Sin embargo, lo que no puede ni la cabeza más prodigiosa del mundo hacer es conocer cómo es ese ser. Es decir, conocer la intimidad. Por ejemplo, ustedes por lógica pueden deducir que existió mi tatarabuelo. O sea, necesitan fe, necesitan más o menos tener un poquito de cabeza, no decir, bueno, si Antonio está acá es porque los papás lo tuvieron como hijo y a los papás los tuvo otro y a los sí llegan al tatarabuelo por deducción lógica. Ahora bien, conocer cómo fue mi tatarabuelo no van a poder porque no están acá, porque posiblemente la gente que lo conoció ya no esté más. Entonces, no lo pueden conocer íntimamente. Pueden conocer cosas de él, pero conocer su interioridad, capaz que nunca habló con nadie. Lo que pasaba en su corazón, vaya a saber uno. Por eso es lo que también hacíamos esta distinción entre Cristo es una persona y San Martín fue una persona y fue, en la historia es un personaje. Entonces no podemos tener la misma relación. Porque Cristo está vivo, San Martín no. O sea, capaz que estén esperando ahí la resurrección de los cuerpos, pero no está vivo. No te puedo tener una relación de tú a tú con él. Es una relación con un personaje. En cambio, con Cristo yo puedo tener una relación de intimidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios se fue revelando de manera progresiva cómo era Él, cómo era esa interioridad, cómo es Él, diríamos. No solamente que es un ser superior, sino su intimidad. ¿Me explico? Sí. Es decir, ustedes pueden saber que yo existo, pero no pueden saber qué tipo de música me gusta, qué
tipo de libro me gustan, qué me gusta y qué no me gusta. ¿Por qué? Porque yo puedo fingir incluso. Entonces, para usted conocerme, yo me tengo que revelar. Es decir, dar a conocer. Que eso fue lo que hizo Dios. Auto-revelarse. Se reveló él mismo. ¿Por qué? Porque en Cristo se revela. Entonces, Dios mismo que se nos revela. Una auto-revelación. Que acá también hay un jueguito con la palabra revelación, que es por un lado mostrar y por el otro lado volver a ocultar. Porque revelar es mostrar, pero revelar también es como volver a esconder algo, porque es parte del misterio, diríamos. Entonces, Dios se fue revelando de manera progresiva, el pueblo judío le fue manifestando algunas cosas, y se reveló finalmente en Jesucristo. Y en esa revelación puntualmente Jesucristo fue mostrándonos su intimidad. Por ejemplo, algo que el pueblo judío no alcanzó a comprender hasta no llegar a Cristo es la Trinidad. Hay varios pasajes que ya hacen alusión a la Trinidad, por ejemplo el Génesis. Habla del Padre, dice hagamos. Entonces, ¿por qué escribieron eso? ¿Por qué Dios dice hagamos? Si Dios es uno. Había un misterio ahí, que se revela en Cristo cuando dice vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese hagamos, ¿a qué hace relación? A un diálogo intratrinitario, a un diálogo en la Trinidad. Hagamos, ¿quiénes? Vos Padre, vos Hijo, yo Espíritu Santo, nosotros. Hagamos nosotros. Después, Abraham dice que vio a Dios y mandó a su esposa a preparar comida para 3. Entonces, ¿cómo es esto? Si vio a Dios, que era uno, pero a la vez mandó a comer preparada, eran 3. Entonces iba preparando Dios al pueblo. Entonces, en primer lugar fue eso. Y Cristo es la revelación plena. Por eso dicen algunos en forma poética que cuando Dios dijo al verbo quedó mudo. Ya no puede decir más nada. Por eso las revelaciones de María, de los santos, no pueden completar nada, porque todo ya está dicho en Cristo. O sea, vivimos el tiempo de creer en Cristo. Ya no hay más para decir, no hay más para inventar, digamos. Solamente queda deducir a partir de lo que dijo Cristo. Entonces, reveló esto. Y al revelar que Dios son 3 personas, revela que Dios es amor. Que su esencia consiste en la donación total de uno para con el otro. ¿Nosotros qué nos imaginamos? 3 personitas separadas. ¿Por qué? Y acá viene lo complicado, digamos, pero no nos vamos a entrar a complicar mucho. Esto fue, Dios así lo reveló. Y no es que no nos entre en la cabeza, no es que no lo podamos entender porque sea ilógico, sino porque nuestra cabeza es limitada. Eso para que se queden tranquilos. Explicaciones lógicas las hay. Son manuales de teología bastante ásperos, que te dejan seca la cabeza cuando los estudias, pero explicaciones lógicas hay. Eso quiero que se lo lleven de acá. O sea, no podemos dar una clase de Trinidad acá, porque es todo un curso, digamos, de año. Pero bueno, eso en primer lugar, para que se queden tranquilos, hay explicación de la Trinidad. Y esto de la Trinidad implica que son una sola sustancia, pero son 3 personas. El Padre le entrega todo lo que tiene al Hijo, por eso fíjense que es una donación total, ya vamos a ver por qué esto lo vemos en Cristo. El Padre se entrega totalmente al Hijo y al entregarse engendra al Hijo. Y el Hijo, en ese movimiento recíproco, se devuelve y se entrega todo al Padre. Y de esa comunión sale el Espíritu Santo, digamos. ¿Pero qué? Esto no es que hay un primer momento, un segundo momento y un tercer momento. Porque en Dios no hay tiempo. Por eso, para entender la Trinidad, hay que dejar de jugar con los conceptos con los que jugamos, digamos. O sea, si yo quiero hacer barro y lo quiero hacer con arena, y no se va a hacer el barro, ¿qué tengo que usar? Tierra. Bueno, lo mismo con esto. No podemos pensar en conceptos humanos. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes digo, piensen en algo infinito. ¿Qué se imaginan ustedes? Algo largo. Algo largo, pero claro, es que justamente infinito es sin fin. Entonces, Dios es un ser atemporal, no tiene tiempo. El tiempo existe para nosotros, diríamos. Y por eso nos cuesta comprender esto. Entonces, el Padre se entrega totalmente al Hijo, el Hijo se entrega totalmente al Padre, y de esa donación surge el Espíritu Santo, que es el amor entre ambos. Entonces, el mejor ejemplo que creo que hay en la naturaleza para entenderlo es el sol. Tenemos el fuego, tenemos la luz y tenemos el calor. Entonces son 3 cosas que hacen una sola, porque existe el sol sin fuego, existe el sol sin calor, existe el sol sin luz, no.
Entonces ese es el mejor ejemplo, diríamos, para imaginarnos la Trinidad. Porque ni siquiera son tres cosas separadas, son lo mismo, diríamos. Dentro de la luz está el fuego y el calor. Dentro del calor está el fuego y la luz. Entonces, eso como para que me entendamos. Y este hecho que sea una Trinidad, explica por qué Dios no dice hágase al hombre, sino dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto que lo hizo a su imagen y semejanza? Que lo hizo capaz de entrar en esta comunión de amor y lo hizo capaz de esta naturaleza, imagen y semejanza, de donarse y entregarse. Y acá vemos que está como tratado, como llevado a la parte material, el ejemplo del matrimonio. El hombre que se dona, la mujer que recibe, y de esa comunión surge una nueva persona que es la criatura, diremos. Solamente que nosotros hay diferencia numérica. O sea, Fabián es uno, yo soy uno, Teresita es uno, en cambio Dios es una sola cosa, digamos. Nosotros somos diferentes, diríamos. Y ahí es donde entran conceptos que, bueno, que pueden confundir un poco, diríamos. Y es tan grande este amor que no queda en sí mismo, sino que se derrama hacia afuera, creándonos a nosotros. O sea, no es un amor que queda en sí mismo, sino un amor prolífico que da hacia afuera y ahí nos engendra a nosotros. ¿Para qué? Para hacernos partícipes de esa vida divina. Entonces acá ya empezamos a vislumbrar qué quiere decir esto que Dios es amor, que nos crea para hacernos partícipes de esa comunión de amor. ¿Y cómo nos manifiesta esto? Hasta acá, más o menos, ¿me explico? Es complejo, pero el término, sobre todo la Trinidad, pero bueno, el concepto clave es la donación. El Padre que se entrega totalmente no se guarda nada, el Hijo que se entrega totalmente no se guarda nada, y de ese fruto nace el Espíritu Santo. Que a nosotros nos cuesta, cuando tenemos ese tipo de amor, nos cuesta mucho esa donación hasta el extremo. ¿Y cómo nos manifiesta esto? Dios, en primer lugar, Dios manifiesta al hombre su amor a través de la creación. Y esto es fuertísimo. Si uno agarra y simplemente se detiene a meditar en que fue creado por Dios. O sea, meditar esa realidad. O sea, Dios no me necesita. ¿Qué le estoy dando yo? Puro sin sabores lo había. Dolor de cabeza. ¡Pobre Dios! O sea, Él no me necesitaba. Y sin embargo, me crea, dijo, sí quiero. Porque si Dios dice, no quiero, el alma no se infunde. Y ese óvulo y ese espermatozoide no hacen nada. No crecen, diríamos. ¿Qué le da el potencial al esperma y al óvulo para que se desarrollen, digamos? ¿Qué le da esa orden, diríamos, de que sigan su curso normal? El alma infundida por Dios. Así como el alma se nos infunde, el alma se nos saca. Y morimos. Entonces, que nosotros estemos vivos y que nosotros hayamos existido, es fruto de que Dios dijo, sí quiero. No es que Dios puso una máquina a andar, sino que estaba metido en la creación de cada uno. Y esto es fuertísimo, diríamos. Y es muy poco lo que lo meditamos y por eso es muy poco lo que amamos a Dios. Entonces, en primer lugar, la creación es la primera declaración de amor que Dios nos hace. En ella se ve claro esto que dice San Juan, que Él nos amó primero. Él quiso el bien para nosotros antes que nosotros quisiéramos, diríamos. Pues antes de que Él nos amara, no existíamos. O sea, nosotros existimos porque Dios nos amó. Porque Dios quiso que existiéramos, existimos. Él, exclusivamente Él, por puro amor, nos da el ser, la bondad. Y su amor nos hizo posible existir, amar y ser amados. O sea, no solamente nos dio el existir para que anduviéramos, sino para ser amados por Él. Toda criatura existe porque Dios la ama. Incluso nosotros estamos vivos porque Dios lo quiere. Si Dios no quisiera, ya estaríamos muertos. Incluso después de muertos, Dios no se arrepiente de lo que hizo y nos mantiene en el ser. Eso existe en los condenados también. O sea, porque Dios no se arrepiente y borra de su cabeza. Pues si nosotros desaparecemos de la cabeza de Dios, dejaríamos de existir, diríamos. No es que nos vamos a un lugar por ahí, no. Dejamos de existir literalmente, o sea, fuera de Dios no hay nada. Y el Antiguo Testamento nos revela esto, por ejemplo, en
En Isaías dice, el Señor ama a su pueblo como un padre, una madre aman a su hijo, o como un esposo ama a su esposa, como un pastor a su rebaño, como un hombre a su heredad predilecta. Pero esta certeza que el hombre tenía, cuando Dios crea al hombre, esto era algo certero, Dios sabía que Dios lo amaba. Y acá vemos el problema que se mete cuando el demonio que siembra la duda. Y curiosamente la Revolución Francesa también viene a partir de la duda, de Descartes. Entonces siembra la duda. Fíjense que le dice, bueno, ¿acaso le prohibió comer de todos los árboles? ¿Qué siembra ahí? No te está amando. No te ama lo suficiente como dice que te ama. Y ahí vino el bolón que, diríamos, supo manipular la conversación para llevar al hombre a pensar que Dios le estaba privando de algo importante. Y fíjense el hombre que dijo, si Dios me priva de algo, es que no me ama. ¿Y Dios de qué lo estaba privando? Del mal. De lo único que lo podía privar, diríamos, del mal. Y este sutil acontecimiento que hizo, desfiguró la imagen de Dios en nosotros. Es fuertísimo, digo. Imagínense que yo ahora vengo y le agarro a la Mili y le tiro ácido en la cara. Y mañana ustedes se la cruzan y la van a conocer. Y no, la cara le queda desfigurada. Eso pasó con nosotros. Y si la Mili dice, che, escúchame, vengan a la consagración. No, llaman al padre, acá hay una loca que se metió acá, que dice que consagración, no sé qué, no dice, no, pero soy yo de verdad, los quiero ayudar. No, dejate joder, diríamos, vos no sos la Mili. ¿Por qué? Porque no la reconocemos. Y eso es lo que nos pasa con Dios. La imagen suya está desfigurada, lo vemos como algo que no es. Lo vemos como un monstruo, cuando en realidad nuestro Padre. Y es justamente por eso, por el pecado. Eso hizo el pecado, digamos. Esa fue la gran victoria del primer hombre, desfigurar el rostro de Dios en nosotros. Y su amor no solo se manifiesta en la creación, sino en la creación, como decíamos, de cada uno. No solamente en haber creado al hombre, sino en habernos creado a cada uno de nosotros. Y vemos cómo en la creación basta una palabra para crear las cosas. Dios dijo, hágase la luz se hizo, dijo, hágase los astros se hicieron. Sin embargo, en la creación del hombre Dios mete, digamos, las manos, se involucra. No solamente dice, hagamos al hombre, sino que toma barro, lo moldea, infunde su aliento, digamos. Acá vemos cómo lo habla, y que esto habla de nuestras vidas también, cómo Dios se mete en nuestra creación. Cada hombre, cada mujer es una creación singularísima del amor de Dios. O sea, porque Dios no es comunista, entonces no nos crea en serie, no es que saca todos moldes igualitos. No, miren la huella digital nomás. Cada uno es diferente, no hace molde, no saca millones. Y eso por ahí es lo que tenemos en la cabeza. Como que Dios ama a la humanidad y la ve así como un gran cúmulo de... Porque así vemos nosotros. Si nosotros dicen, mirá la humanidad, que si llevamos en un dron, un cohete y la miro de arriba y veo todo como hormiguitas. No. Dios, al ser atemporal, al ser sin espacio, nos ve a cada uno de nosotros. Y de cada uno de nosotros está pendiente. No es como la película esa que Jim Carrey, que resulta que queda como Dios le da su lugar y le empiezan a llegar correos, mail, y tiene que atender uno por uno. Dios puede atender a todos a la vez, no necesita tiempo. Los ángeles sí, nosotros también, pero Dios no. Perdón, los ángeles tienen un tiempo diferente, como las mujeres. Nada. Chiste, bueno. Me van a censurar después en YouTube, un chiste. El mejor chiste de lo que va a año. Iba a decir como a Mini, pero no la podía difamar. Entonces cada persona, cada hombre, es una criatura singularísima. Basta con observar las facciones. Y cada vez que el hombre tiende a reducirse a un número de identificación, es eso como la desfiguración total del hombre. Es lo que se ha dado en tantas veces y lo que se busca dar, reducirnos a menos números. Y perderse lo propio nosotros, que es la identidad. Dios, en cambio, a cada uno lo llama por su nombre. Si se le pierde una sola de las ovejas, ¿qué hace? Deja las 99 y va a buscar la que le falta. ¿Por qué? Porque para él valen tanto las 99 como esa una que se perdió. Y vale más que se perdió, porque Cristo te dice a los fariseos, no vine por los sanos, sino por los enfermos, digamos. Ahí está la prueba del amor de Dios. Y Él está pendiente todo el tiempo de sus hijos, aunque no lo creamos, aunque no lo crea.
O sea, Dios está pendiente de nosotros. En su providencia siempre está haciendo todo lo mejor que Él puede, que es perfecto, pero puede ir todo lo que Él puede, porque también está a nuestras disposiciones, para darnos el mayor bien que es nuestra salvación. Pasa que nosotros, como estamos ensimismados y queremos el bien acá, y nos cuesta creer que Él quiera de verdad nuestro bien, pero bueno, Él quiere nuestra salvación. ¿De qué le sirve a Él hacernos felices un par de años y sabe que después nos vamos a condenar? ¿De qué le molestaría chasquear los dedos y que aparezcan millones y millones en nuestra cuenta? Si sabe que con esa plata capaz que nos podemos perder. Capaz que hay gente que no, pero capaz que sí. Entonces, si estoy rezando para que tal persona se case conmigo y capaz que Dios me está haciendo un bien. Y si me hace caso, me muerto un bolonqui que después le voy a decir, eliminar. Claro, que me hiciste caso, diríamos. Pero sí, hay un libro de San Claudio de la Columbier que dice eso, digamos. ¿Cuánto mal nos hubiésemos hecho nosotros mismos si Dios nos hubiese hecho caso? Y si uno mira atrás, pasa eso, digamos. Como diciendo, menos mal que no me escuchaste en esto, no me diste respuesta porque en qué lío me hubiese metido. Sí, pero Dios ya no tiene marcado también nosotros. Sí, pero igual las decisiones. Después que lo vivimos, nos vamos dando cuenta. Sí. Claro, eso se va. Hay gente que está arrepentida de la vida que ha llevado. Yo llevo 36 años buscando la explicación. ¿No la encontraste? No le encuentro. No está todavía. Entonces Él está todo el tiempo pendiente de su hijo, atento a sus necesidades. Y entonces Él está ahí para nosotros. Entonces, en primer lugar, en la creación, en habernos creado, haber creado al hombre y habernos creado puntualmente a nosotros. Y esto no le bastó, nosotros veíamos, bueno, nos creó, nos trajo la existencia, sino que quiso ir más allá y su amor se expresó del modo más pleno e infinito, ¿en dónde? En la redención. Luego del pecado, el rechazo voluntario de su amor, Dios despliega una historia, Dios despliega un plan de salvación al hombre. No dice, bueno, ya está salvado, no, despliega un plan para que el hombre sea capaz de perseverar hasta el final. O sea, porque vemos esto, o sea, si Dios capaz decía, bueno, están perdonados, Tungui, al rato venía la serpiente con otra mentira y volvían a caer. Entonces iban a estar como continuamente y... Ya, o sea, entonces, ¿qué quiso hacer Dios? Hacer que de manera libre nosotros le creyéramos. Entonces, si no le basta a mi creación, bueno, voy a emplear un plan de salvación para que crean en mi amor. Y un poco lo que veíamos en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Dice, si ni aunque resucite un muerto, si no le creen a Moisés y a los profetas, ni aunque resucite un muerto, van a creer. Y él fue el muerto que resucitó, diríamos. Tanto Lázaro, que murió, resucitó y los judíos no le creyeron, lo querían matar, y después Cristo, que lo mataron. Y no lo pueden matar de vuelta, porque si no lo hubiesen matado. Entonces, luego del pecado, viene el plan de salvación. Y en esto, de vuelta a San Juan, consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, Él nos hizo capaces de amar. Y fíjense que no envió cualquier cosa. No envió un ángel, no envió un cabrito, sino que envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Y el misterio de la cruz revela más todavía en plenitud del amor que Dios nos tiene. Nos envía a su propio Hijo a sufrir en lugar del castigo que merecíamos nosotros. O sea, nosotros habíamos rechazado a Dios. Es decir, ya está. O sea, bueno, ya está. Vos elegiste mal. Ahí está. O sea, un castigo eterno, diríamos. Separado de Dios para siempre. Y sin embargo, Dios no quiso eso. Sino que Jesucristo, en la nueva alianza, es quien lleva a cabo lo que se llama la Epifanía. Epifanía significa manifestación. Por ejemplo, ¿por qué se dice los Reyes Magos que se celebra la Epifanía? Porque en los Reyes Magos Cristo se revela a todos los pueblos, diríamos, no solamente al pueblo judío, sino que los Reyes Magos venían de otros lugares, entonces se llama la Epifanía, la manifestación de Dios a los otros pueblos. Por ejemplo, está también la Epifanía de la zarza ardiente, cuando Moisés encuentra esa zarza que ardía y no se consumía, una manifestación de Dios. Entonces, lleva a plenitud la Epifanía del amor de Dios, la manifestación plena del amor que Dios nos tiene, se da en la cruz. El Verbo, en primer lugar, se hace carne, se hizo visible el amor de Dios a los hombres, y tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo. Se lo dio en la encarnación y más aún en la cruz. Lo entregó a los hombres pecadores en Belén y en el Calvario. Y en esto se manifestó
la caridad de Dios hacia nosotros. Fíjense el concepto. No el eros, no la filia, no el ágape. La caridad, la donación total. En que envió a Dios a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. En eso está la caridad. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, víctima expiatoria por nuestros pecados. Y en Romanos, fíjense también las palabras que se usan, las palabras son muy importantes. Dios probó, y acá tiene los términos, es decir, Dios demostró, Dios acreditó su amor hacia nosotros en que, siendo pecadores, murió Cristo por nosotros. O sea, Cristo no murió por gente que lo amaba. Cristo murió por gente que lo odiaba. Cristo murió por aquellos que lo iban a rechazar. O sea, Cristo murió también por todos los que se condenaban después. Es fuertísimo. No es que nosotros habíamos hecho algo meritorio como él, ni siquiera le habíamos pedido perdón. Cristo murió sabiendo que lo íbamos a flagelar con nuestros pecados. Cristo murió sabiendo que lo íbamos a rechazar, digamos. Cristo se sometió sabiendo todo lo malo que íbamos a hacer y sin embargo dijo, si quiero de vuelta, digamos, Padre, hágase tu voluntad. Y los cristianos somos los que hemos conocido y creído en la caridad que Dios nos tiene. Pero el encuentro justamente se da por el anuncio. Alguien debe anunciarnos esta realidad, digamos. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresarse el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto decía Benedicto. En su Evangelio Juan había expresado este acontecimiento en las siguientes palabras. Tanto amó Dios al mundo, la que citamos recién. Se comienza a ser cristiano entonces por el encuentro con Él, diríamos. De esto ya vamos a profundizar un poquito más en el tema de la cruz, ya algo estuvimos hablando. Fíjense el amor de Dios, que llega hasta el extremo, o sea, la donación total, ¿dónde se da? En la cruz. Cristo que se entrega por entero, o sea, no le queda ni gota de sangre, o sea, que larga agua, digamos. Entonces acá está la demostración en que aún siendo enemigos, Él murió por nosotros. Él se sometió a la cruz por nosotros. Y esto no es algo que, como digo, podamos meterlo en la cabeza y ya está. Esto es algo que hay que meditarlo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra para que cale nuestro corazón que está endurecido por el pecado, que está anestesiado, digamos. Hay que pincharnos hasta que la anestesia salga, digamos. El misterio doloroso. Claro. Es muy fuerte el misterio con correlación divina. Eso. Ahora sí. Cuando llego a ese misterio, como que siento que todos los pecados míos se le están clavando en la cabeza. Es que sí. Es que fíjense que ese misterio es muy fuerte, digamos. Pues no solamente que lo coronan con espina, sino que le ponen una manta de rey y se le burlan. O sea, como que es la burla al mismo Dios burlándose de un rey. O sea, lo hacen pasar por rey, lo que en verdaderamente es Cristo, que es rey, y se burlan de él. Que bueno, el mundo está así, o sea, burlándose de Dios. Y le pegan, lo escupen, lo bofetean, claro, y le siguen clavando la corona. Entonces es muy fuerte todo. ¿Y todo eso para qué lo padeció, diríamos? Para hacerse el guapo, diríamos. No, lo padeció para que nosotros fuésemos capaces de comprender hasta dónde Él nos podía amar, diríamos. Sí, o sea, por vos literalmente muero, diríamos. Que eso uno lo dice, pero tampoco es tan cierto, diríamos. O sea, incluso uno es capaz de morir muchas veces por cosas que ama. Hasta nos dificulta eso, digamos. ¿Cuántas veces no aguantamos algo que nos hace bien o le hace bien a la otra persona? Y acá Cristo ni siquiera lo hace por gente que lo ama. O sea, lo hace por gente que lo va a rechazar. Se sacrificó por Judas, que lo iba a entregar, digamos. Se sacrificó por lo que lo estaban crucificando. ¿Por qué? Porque sabía que esa muerte iba a engendrar vida. Por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿quién fue? El centurión. Que inmediatamente Cristo muere, que dice, este sí, que era el Hijo de Dios. Y dice la tradición que se convirtió, digamos.
Entonces, por eso en la consagración no se dice, ¿cómo es que dice la consagración? Tengo en latín, diríamos, no me sale ahora, me quedé tildado porque se me mezcló con promultis, se dice en inglés, que es por la multitud. O sea, eso se entrega, claro, pero no van a aprovecharla todos. Este es el cuerpo de Cristo que se entrega por mucho creo que dice, no me acuerdo bien en español, por muchos. No es por todos, es por muchos, porque muchos la van a rechazar. Incluso hay una oración que dice que no sea infértil en mí la sangre que derramaste, diríamos. Y es fuertísimo, diríamos. Y sin embargo, Él se entrega. O sea, Él se entregó por cada uno de nosotros, aún que nosotros estemos dispuestos a rechazarlo. Y no solamente eso, sino que también se quedó en la Eucaristía. Esto también vamos a hablar adelante, por eso no me adelanto, pero no le bastó con haberse anonadado y siendo Dios haber tomado la forma de hombre, que ahora siendo Dios, siendo hombre, toma la forma del pan. O sea, el pan deja de ser pan, pasa a ser Cristo, pero la apariencia, ¿qué es? Pan. ¿Para qué? Para alimentar nuestra fe. ¿Y a qué se expone también? A la burla, a los desprecios, a las profanaciones, a nuestra falta de fe. Se sigue exponiendo, ¿pero por qué? Por amor a nosotros. Imagínense si hubiese quedado comer el cuerpo y la carne de manera accidental, sería bastante asqueroso y bastante repugnante a nuestra naturaleza humana. Sería un canibalismo, ¿no? Pero eso también es importante. El caníbal come partes del hombre. A nosotros comemos al Dios entero, diríamos. Pero eso no es canibalismo. Entonces, una vez estando expuesto el Santísimo Sacramento, se presentó Jesucristo resplandeciente de gloria, con sus 5 llagas que se presentaban como otros tantos soles, saliendo llamaradas de todas. Me tilde acá. Esto es la revelación del Sagrado Corazón. Saliendo llamaradas de parte de su sagrada humanidad, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido. Habiéndose abierto, me descubrió su amabilísimo y amante corazón, que era el vivo manantial de las llamas. Entonces fue cuando me descubrió las inexplicables maravillas de su puro amor, con que había amado hasta el exceso a los hombres, recibiendo solamente de ellos ingratitudes y desconocimiento. Esto fue lo que escribe Santa Margarita María de Alacoque cuando se la revela. Entonces vemos esto, que el amor que es revelado en la creación y el amor revelado en la redención. Porque también en la redención se ve que Dios es amor por algunas cuestiones también. Porque muestra en primer lugar cuánto Dios ama al hombre, que es capaz de hacer lo que hace. También cuánto Dios ama al Hijo, cuánto el Padre ama al Hijo, que lo resucita después. Cuánto el Hijo ama al Padre, que es capaz de obedecerlo hasta la muerte y muerte de cruz. Y también deja entrever cuánto lo amamos nosotros. Muy poco, o sea, que lo rechazamos, diríamos. Entonces, ahí podemos ver, diríamos, el amor que Dios nos tiene. Al punto tal que entregó a su Hijo. Y el amor de Cristo, que se entregó totalmente por nosotros. Por eso es un amor entero, un amor sin límites de tiempo, un amor que no se acaba. Y un amor también que siempre es estable, que siempre permanece. La oración de Santa Teresa, Dios no se muda. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a quedar en la misma casa para siempre? No, la palabra mudar es cambiar. A nosotros nos pasa. Me peleo con Mili y me enojo y ya siento que no la amo. O sea, la amo, pero ya me enojé y ya no la quiero perdonar y a la vez ella conmigo y así con mi hija y con mis amigos. Pero Dios no se muda. Dios no cambia. Dios te ama y te ama. Y se mantiene en eso. Y te perdona. O sea, Dios está dispuesto. Los que tienen problemas haríamos somos nosotros. Dios está dispuesto a amarnos. No hay nada que Dios no perdone. Excepto el pecado contra el Espíritu Santo, que es no querer ser perdonado, no querer recibir perdón, no reconocer que uno le erró. Entonces,
Es lo que dice Romano, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados. Recuerden que los principados son ángeles también. Ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades son otro tipo de ángeles. Ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios. Y fíjense, esto es muy importante, que el amor de Dios es gratuito. O sea, no te pide algo a cambio. Dios se da. Lo que tiene para darte a cambio es el mismo, diríamos. No te pide algo a cambio, simplemente que aceptes su amor, diríamos. Porque aceptar su amor implica una modificación en uno. Porque ¿qué puede necesitar Dios del hombre? ¿Qué le podemos dar a Dios que no tenga? ¿Qué le podemos dar? ¿Por qué es importante venir a misa? Porque es lo único que le podemos dar a Dios. ¿Qué cosa? Su Hijo. Si yo agarro, le hago una pulserita, le hago una torta, sí, se pone contento. Le ofrezco una torta, le ofrezco un rosario, le ofrezco un dibujito. Entonces, lo único que le podemos dar, lo más grande que tenemos para dar, es a Cristo. Fíjense, se entrega para que nosotros tengamos algo que entregar. Para que no andemos con la mano vacía como diciendo, ¿viste? Un regalito, ¿viste? Como yo a mi hija en unos años le voy a regalar un dibujo también para que aprenda, ¿viste? Lo que es que te regalen dibujito, nada, un chiste. Pero eso, digamos, por eso venimos a misa. Por eso es obligatoria la misa los domingos. No la comunión, la misa. Ofrecerle a Dios, darle a Dios algo. Eso fue siempre el sacrificio, ofrecerle algo a Dios. ¿Y qué le podemos ofrecer? Pulserita, chocolate, no. Lo más grande que le podemos ofrecer se agrada con todas esas cosas. Pero es a su mismo Hijo. Y todo lo que tenemos unido a ese Hijo. Imagínense si yo voy a usted y le regalo una pulserita a cada una. Se van a poner contentos. Si yo con una pulserita le regalo chocolate, se van a poner contentos. Pero si yo con la pulserita del chocolate le regalo $10.000 a cada uno, se van a poner muy contentos, digamos. De la pulsera de chocolate. Es que por eso, digamos. Por eso se dice que la misa tiene valor infinito. Porque a Dios le damos lo más grande que hay. Y por eso también se llama Eucaristía, que significa acción de gracias. Le damos al Cristo para pedirle perdón y lo ofrecemos. Por Él te pedimos perdón. Y también le damos a Cristo diciéndole, te damos gracias, como cuando viste que alguien nos hace un favor que queremos hacer, agradecérselo. Y la mejor forma que le podemos agradecer a Dios es ofreciéndole a su Hijo, dándoselo. Y haciendo el mayor acto de amor, que fue la cruz. Reviviendo, rememorando ese momento. ¿Cuánto tenemos que estudiar? Es estudiar, Leer y releer. sí, o como también decía Santo Tomás de Aquino, estar ante la cruz y meditarla, digamos. No tanto lo que uno con la cabeza puede decir, porque hay gente que puede hablar pila de horas sobre la cruz. De hecho, yo leí un libro sobre la cruz que me dejó más confundido porque escribió mal, digamos. Escribió cosas que no eran. Pero lo importante es eso, es meditar la cruz y meditar en todas estas realidades. Que lo hizo por mí. Y decir esto como que, sí, meditar en esto, en que Dios me ama. Y que no es que mandó a alguien a decírmelo. No, murió en la cruz y se entregó por mí. Pero bueno, es un proceso, como decíamos, todo. No solamente hoy lo aprendí, mañana lo aplico, el viernes ya estamos para salir, digamos. Sino que es eso, permanecer ante la cruz, y la mayoría, todos los santos, eso, la meditación de la cruz. No para ser sanguinario o para llenarnos de culpa. No. Meditar la cruz para meditar en el amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces uno cuando va a pecar, ya no evita el pecado por miedo, diríamos, al castigo. Sino por la vergüenza que siento de ofender a alguien que lo ama tanto. Hay un libro muy, muy lindo que se llama La familia que alcanzó a Cristo, y con esto voy cerrando, que cuenta la historia de San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval se convierte y se lleva a toda su familia del convento. Todos. O sea, se terminan haciendo todos monjes. Y la mayoría, y todos santos, llegaron a ser. O sea, son beato, no me sale el nombre, beato, bueno, está San Bernardo, después está la hermana, que bueno, en ese momento estaba permitido, que bueno, estaba casada y se hace monja, uno de sus hermanos lo mismo, las hijas también, o sea, todos terminaron, y se llama la familia que alcanzó a Cristo, no porque todos se hacen hecho monjes, sino porque todos terminaron siendo santos, siendo beatos. Y él
en ese libro el sacerdote, un monje que lo escribió, es muy fuerte la imagen que da, porque tiene como una conversación la hermana y Bernardo, creo, y le dice: vos cuando haces algo mal, vas a papá con vergüenza por miedo al castigo o por la vergüenza que te dio como haber hecho eso mal, diríamos. No sé, yo voy por la vergüenza, me pone más mal eso que el temor al castigo, como que si me castigan no me importa, diríamos. Y es eso, diríamos, lo que engendra el amor. Reconocer Claro. el mal que hizo uno. Digo, claro, y es el decir, bueno, te ofendí, ¿viste? Como no me molesta tanto haberte roto el jarrón con la pelota, sino lo que el jarrón para vos significaba y dolerme en eso, digamos, en que verdaderamente te hizo un daño, digamos, que te lastimé, y eso justamente es fruto del amor y contemplar la cruz, digamos. Y algo muy importante es la contemplación del milagro de la Eucaristía en Claro. cada misa. Eso también es fundamental, Sí. para poder vivir la misa más en profundidad. Sí, que es ahí la unión con el sacrificio. Tener presente cada vez que uno entra a misa, tener presente el milagro. Claro, y fíjense los santos cómo son tan conscientes. El Padre Pío era tan consciente que la misa llegaba a durar 3 horas, diríamos. ¿Pero por qué? Porque estaba compenetrado, estaba metido en el sacrificio, digamos. A nosotros nos cuesta porque lo amamos poco a Dios, diríamos. Cuando amamos a alguien no se nos hace difícil estar con esa persona. ¿Y por qué no rezamos tanto? Porque en realidad no amamos a Dios. Y ahí está el primer problema del corazón humano, diríamos. El problema que se resuelve con todo es el amor a Dios. Pero para eso hay que meditar, como decía un muchacho que tuvo una revelación de Dios, que él vio en un momento lo poco que él había amado. Dios le mostró con una visión lo poco que él había amado, que era muy poquito, y él creía que había amado mucho. Dice: Señor, qué importante es amar, le dijo él. Y Dios le dijo: sí, pero más importante es dejarse amar. Está bien esto, amamos porque Él nos amó primero, digamos. Si nosotros no nos exponemos al amor, va a ser muy difícil que amemos, porque de vuelta nos vamos a amar con un amor humano, y lo que el otro necesita es un amor divino. Entonces, como que ahí está la llave. El delay es la diferencia. El delay, sí. Qué bueno. No es fácil, pero bueno, Dios nos va ayudando en el proceso. Nos va a ayudar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.